Buenas tardes. Tribunal Superior de Bogotá, en sala civil de decisión, conformada por los magistrados doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en el presente asunto, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes frente a la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2017 en el subyúdice proferida por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso verbal adelantado por Grace Victoria Quintero Bermúdez en contra de Gilberto Antonio Quintero Bermúdez y Quintero e Hijos Limitada. Se informa que el otro integrante de esta sala, el doctor Roberto Suárez González, no se encuentra presente, pero cuenta con la justificación pertinente para no estar presente, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Siendo así, se procederá a darle el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que se identifiquen y suministren lugar de notificación en el evento de que dicha situación haya cambiado con respecto a la que suministraron en primera instancia y para tenerla registrada en esta audiencia. Comenzamos con la parte demandante. Buenas tardes, integrantes de la sala. Se dirige a usted Pedro Felipe Orozco Cobos, identificado con cédula de ciudadanía 1014-219-153, expedida en la ciudad de Bogotá, y tarjeta profesional 274-191, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Acudo a ustedes en condición de apoderado sustituto de la demandante, conforme al poder que ya fue arribado a su despacho. Mi domicilio profesional se encuentra ubicado en la avenida calle 72, número 630, piso 14, y abonado telefónico 210-1000. Me acompaña la demandante, señora Grace Victoria Quintero Bermúdez. Muy buenas tardes, honorables magistrados. Mi nombre es Manuel Antonio Pardo Mayordomo, identificado con cédula de ciudadanía 79-402-090 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 79-184 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta ocasión funjo como apoderado de los demandados Quintero Hijos Limitada y Gilberto Quintero Bermúdez. Igualmente manifiesto al despacho que vengo en sustitución del apoderado principal, para lo cual allegué previo a iniciar esta diligencia el memorial por el cual acredito tal hecho. Por tal motivo ruego a ustedes me sea reconocida la personería para adelantar esta diligencia dentro de los términos allí señalados. Muchas gracias. En cuanto a las direcciones procesales, no han sufrido ninguna modificación. Gracias. Identificados los señores apoderados, el magistrado sustanciador procede a reconocerle personería al doctor Pedro Felipe Orozco Cobos, de conformidad con la sustitución efectuada por el doctor Camilo Andrés Baracaldo Cárdenas, abogado de la señora Grace Victoria Quintero Bermúdez. Asimismo, se reconoce personería al doctor Manuel Antonio Pardo Mayordomo, de conformidad con la sustitución realizada por el doctor Miguel Ángel Salgado Burgos, apoderado de la parte demandada, para los efectos y condiciones del poder conferido. Esta decisión queda notificada en estrados. A continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que sustente su recurso y se le recuerda que su intervención debe limitarse a sustentar el reparo que de manera concreta formuló contra la sentencia de primera instancia y que le recuerda que insiste en la ineficacia deprecada. Terminada su intervención, se le concede el uso al apoderado de su contraparte para que replique dicha sustentación también en los mismos términos de manera concreta con que el apoderado de la parte demandante expondrá su sustentación,
para que luego sustente su recurso y se le dará la oportunidad a la contraparte para que replique también esa sustentación. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Básicamente me voy a ceñir, así como usted me lo ha conminado a hacer, a expresar o manifestar los dos reparos que en primera medida sustentamos ante el juez de primera instancia, frente al reparo señalado o frente al numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida por la Superintendencia de Sociedades. Y básicamente son dos bloques o dos ejes por los cuales disentimos respetuosamente de la decisión tomada por esta delegatura. El primero de ellos hace referencia a que al momento de resolver esta controversia que llevamos ante la Superintendencia de Sociedades, se dio estricta, directa y de manera exegética aplicación a la disposición normativa del artículo 424 del Estatuto Mercantil. Es decir, sin tomarse un poco la valoración de los elementos de prueba arribados al expediente, se dio aplicación a la disposición normativa del 424. ¿En qué sentido? Me va a permitir leerlo en menos de en un segundo. Dice artículo 424. Toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y a falta de estipulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad. Pues bien, esta disposición normativa, y específicamente cuando se habla a falta de estipulación mediante aviso que se publicará en medio de prensa, hace referencia a una disposición normativa de carácter supletoria, es decir, no se está hablando de una norma de carácter imperativa ni dispositiva. Y cuando se habla de a falta de estipulación, lo cierto es que en este proceso, gracias al arribo de sendos elementos probatorios, quedó probado que aquí sí hay una estipulación probatoria, perdóneme, una estipulación. Es decir, al interior de la sociedad comercial Quintero de Hijos sí existe una estipulación. ¿Y cómo se vio reflejada esa estipulación? Gracias a la estipulación, si bien es cierto, no quedó consignada en una escritura pública con las solemnidades que esto arriba, pero sí quedó perfeccionada con los acuerdos de voluntades que se surtieron entre mi representada y el máximo órgano social de la sociedad Quintero de Hijos. Es decir, esta estipulación fue un acuerdo de voluntades entre Grace Quintora Vitero Bermúdez y el representante Gilberto Bermúdez Quintero, que aquí funge como demandado. ¿En qué se trató este acuerdo de voluntades? Que quedó debidamente probado con prueba documental que reposa en la carpeta. En que la señora Grace Quintero Bermúdez, desde hace 3 años aproximadamente, le viene comunicando a la sociedad comercial que para que se puedan surtir a perfección las reuniones del máximo órgano social, puede ser comunicada a su residencia, pueden hacer allegar las comunicaciones, a las convocatorias a su residencia. Y en virtud de esto, el representante legal, que hoy es el demandado, en un acto de aceptación lo perfeccionó. Es decir, durante los últimos 3 años, como está en la carpeta, como fue debidamente probado y no fue objeto de tacha por parte del apoderado de la demandada, las convocatorias se venían efectuando con destino a la residencia de mi representada. Y fue con ocasión de esto que comparecimos en muchas oportunidades, o no muchas, en 3 o 4 oportunidades al domicilio principal de la sociedad para ejercer los derechos políticos y económicos que mi representada funge al interior de esta sociedad. Entonces luego sí existía una estipulación, sí existía un acuerdo de voluntades que se consagró y se perfeccionó en desarrollo del contrato social de una sociedad limitada. Luego la aplicación exegética y directa que efectuó la Superintendencia de Sociedades, sin entrar a valorar estos documentos de prueba que estoy haciendo mención, pues a todas luces arriba que no tiene acierto ni legalidad la decisión. Otro aparte, y en este mismo sentido, esta estipulación que estoy haciendo referencia se daba a la luz de la buena fe que el representante legal de la sociedad en su momento tuvo, haciendo
convocatorias con destino a todos los socios, allegándoselas a su domicilio para que en efecto se pudiera perfeccionar la garantía de que ellos pudieran ejercer su derecho a voto, sus derechos políticos y económicos a asistir a las reuniones del máximo órgano social. Es decir, en virtud del principio de la buena fe, es decir, esta sí es una norma de carácter imperativo, no como el artículo 424 que es supletivo, se venía surtiendo en debida forma las convocatorias y surtiendo las reuniones del máximo órgano social. Luego la aplicación, insisto, de esta disposición normativa contravía el principio de buena fe y contravía que en efecto sea una estipulación en esta sociedad. Cierro con esto. Que en el evento de que se llegase a confirmar la decisión que ahora atacamos por vía de apelación, ¿en qué panorama nos encontraríamos como lo estamos ahora? En que mi representada tendría que acudir todos los días a adquirir los periódicos de divulgación para tener conocimiento si el máximo órgano social decidió surtir una convocatoria para asamblea, para reuniones ordinarias o extraordinarias de socios, que es lo que está pasando hoy en día, porque no nos han convocado a la fecha y tampoco tenemos la oportunidad, a pesar que hemos asistido al domicilio principal de la sociedad, no hemos tenido conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, se estaría dando aplicación de una norma que realmente a los tiempos que corren no es eficiente. Es decir, ponerle la carga a mi representada de que esté todos los días buscando los periódicos para ver si la han convocado o no la han convocado a una asamblea, pues desborda toda la lógica de los tiempos que corren. Y finalmente se estaría en cierto sentido dándole legalidad y persuadiendo al administrador de la sociedad para que siga efectuando esta clase de convocatorias. Es decir, surte una convocatoria por medio de aviso en prensa. Lógicamente muchos de los socios no se enteraron, quizás todos no se enterarán, luego surtirá una reunión de segunda convocatoria y terminará autoprobándose sus cuentas o decisiones, como es lo que ha venido pasando en esta sociedad. Y precisamente a este último punto, ya para final me quiero referir, señores magistrados, y es que la superintendencia ha decretado y ha declarado en buena manera que en efecto aquí el administrador es responsable en la medida que le da un trato inequitativo a mi representada, porque como quedó probado, a los otros socios sí los convoca mediante llamada telefónica, se enteran mediante las comunicaciones que tienen entre ellos, mientras que mi representada pretende que se entere mediante publicación de aviso en prensa. Y cuando la superintendencia lo hace, me va a permitir leer solo dos apartes, que al final de la sentencia... Doctor, como eso hace parte del recurso de su contraparte, ¿por qué no esperamos a que exponga y luego pues usted si quiere replica esa parte, ¿sí? Sí, combino con esto, simplemente le da un trato inequitativo, no me parece ajustado a derecho que la superintendencia, si bien es cierto, dice que es responsable por haber incumplido los deberes de la ley 222, pero finalmente no termine persuadiéndolo para que no lo vuelva a repetir. Es decir, usted es responsable, pero puede seguir haciéndolo porque no hay una sanción para que lo deje de hacer en los términos y en contravía del principio del restablecimiento innatural, porque pues no me extiendo más, señor magistrado, cumplo con su petición, dejo sustentado mi sentimiento frente al recurso, frente a la sentencia de primera instancia y ruego a su señoría que ojalá en buena manera se revoque esta decisión. Se le corre traslado al apoderado de la parte demandada para que, si lo considera, exponga la réplica al recurso sustentado y seguidamente sustente el recurso que formuló contra la sentencia en primera instancia, que básicamente giró en torno al trato inequitativo que se le indulgó.
Bueno, muchas gracias, señores magistrados. Primero que todo, llamo la atención a, a esta eh, audiencia el hecho de que en anterior fecha, pretérita fecha, al caso que nos ocupa, los mismos denunciados, el señor Gilberto Quintero y la empresa, fueron sancionados por la superintendencia con 17.900.000 pesos por no haber hecho las publicaciones conforme al artículo 424 y 429 del Código de Comercio, es decir, estábamos en el punto aparte. Esa sanción se dio en proceso que iniciara la misma demandante aquí presente. En esa ocasión se le culminó al representante legal, señor Gilberto Antonio Quintero Bermúdez, para que realizara todas las convocatorias con publicaciones conforme a lo estipulado en el Código el Código de Comercio y conforme a los artículos pues citados. Ahora, se revisó la escritura pública mediante la cual se constituyó esta sociedad y en ningún lado se estipula que la asamblea deba ser llamados personalmente, vía telefónica, vía internet, no, ningún otro medio. Esa fue precisamente lo que se le enrostró en anterior ocasión a mi prohijado y se le sancionó por ese motivo. A casi 18 millones de pesos ascendió esa sanción, el cual lógicamente pues ya fueron pagados por recursos del mismo señor Quintero. Es ratificarnos en lo que nosotros expusimos en la superintendencia y que básicamente es que se respetaron, se hicieron las publicaciones conforme lo señala el Código de Comercio, se respetaron los lapsos de tiempo en los cuales debían realizarse esas publicaciones, ¿cierto? Y se adelantaron las mismas conforme quedó consignado en las respectivas actas que se levantaron en su momento. ¿Cierto? Entonces, no considero que no debe ser de recibo de esta audiencia la petición de revocar esta decisión de primera instancia, toda vez que estaríamos en contraposición no solo al proceso anterior, sino inclusive a la vía legal que es el Código de Comercio y desafortunadamente, como lo dice el colega, pueda que el código esté ya ahora para una reforma, para una modificación, pero mientras que la letra permanezca así, así deberá respetarse. Entonces, suplico nuevamente a los señores honorables magistrados ratifique la sentencia de primera instancia en el sentido de que efectivamente el señor Gilberto Antonio Quintero como representante legal no incurrió en ninguna anomalía. Esta diferencia que alegan que se hizo, voy a pues a poner de presente que es todas estas controversias que se han surtido en diferentes estrados judiciales, se surten entre hermanos. Entonces, ese es el meollo del asunto y se han surtido después del fallecimiento de quien fuera el fundador de la empresa, el señor padre del aquí demandante y de los demandados en su integridad y siempre operó así y pues hasta el momento, a la fecha no hemos tenido no ha tenido ninguna modificación los estatutos, razón por la cual la primera instancia consideró que pues a pesar de que pudiera notarse tal vez, como lo dice, una posible discriminación o algo, no fue tal, sino fue el cumplimiento de una orden dentro del proceso que me permito citar. El proceso fue referido al 2016-001-275 1110 del 16 de mayo de 2016, proferido por el doctor Andrés Alfonso París Garzón, donde también tomó otras disposiciones, como nombrar el representante legal suplente, revisor principal y suplente. A raíz de eso también hago conocimiento del despacho, aunque pues lógicamente debe figurar en el expediente, se realizaron diferentes reuniones en el 2016, exactamente en reunión extraordinaria del 16 de junio de 2016, concurrió la demandante y los socios para el día 28 de junio de 2016, donde no hubo quórum para deliberar. ¿Cierto? Posteriormente se situó una segunda reunión el 10 de agosto y en esta reunión
como quedó consignado en el expediente y encuentran ustedes ahí, la aquí demandante se retiró con el apoderado y no volvieron a hacer presencia en las instalaciones de donde es se trabaja, o sea, donde opera la empresa la empresa hoy demandada, hoy requerida dentro de este proceso. Entonces, por tal motivo, considero que pues sería contradictorio que una sanción de 18 millones por hacer lo que se dice por parte de la superintendencia, vengan ahorita a decir que como lo hicieron, entonces ahora tiene que ser sancionado porque lo hizo tal cual conforme lo ordenó la superintendencia. Entonces, por eso me retiro en la petición, suplico que se confirme el fallo en cuanto a a este punto. En cuanto al segundo, voy a ir una vez a lo del recurso. El recurso, pues básicamente es sobre la suma dineraria que fue impuesta a mi prohijado, el señor Gilberto Quintero, que es de un salario mínimo. Más sin embargo, es que debemos recordar que se le está imponiendo ese salario mínimo, pero es que ella ha pagado por las dos situaciones, o sea, estaría pagando por una doble situación, porque él ya pagó los 18 millones anteriores y ahora lo vienen a sancionar con esa pequeña cuantía. Sí es pequeña, pero igual de todos modos no debería ser porque va en contraposición a todo lo que es BOSAF. Básicamente en esos términos dejo sustentado el recurso, honorables magistrados. Gracias, no me fue claro si estabas haciendo la réplica frente a mi recurso sustentando la apelación de él. No obstante, quiero hacer solo una apreciación. Mi colega dice, la letra está escrita y la ley y se tiene que cumplir. Y es precisamente el ruego de esta parte que ha puesto de presente que el honorable tribunal estudie sobre la primacía de la sustancia sobre la forma. ¿Y la sustancia en qué sentido? En que gracias al arribo de los elementos de prueba y elementos demostrativos al proceso se logró demostrar que aquí, pese que existe una disposición normativa de carácter supletiva que remite a que se puede hacer por aviso en prensa, lo cierto es que en la sustancia, en lo que quedó debidamente probado en este trámite, es que sí existía una estipulación en desarrollo del contrato de sociedad. Luego, en principio de la buena fe, se tenía que atender y convocar y seguir convocando a mi representada, haciéndole llegar las comunicaciones a su domicilio para que pueda ejercer los derechos económicos y políticos, y no que el representante o administrador de la sociedad se excuse de aquí en adelante en el artículo 424, haciendo caso a lo que dice mi colega, que está escrito y escrito está, y mi representada siga en el limbo. Es solo eso. Muchas gracias, señores magistrados. Haremos un receso puesto que la sala debe entrar a deliberar. Por favor, retírense todos los asistentes del recinto, ya serán llamados en breve. Se reanuda la audiencia y lo primero que se debe poner de presente es que la sala en reuniones previas a esta audiencia tuvo la oportunidad de examinar el expediente, la demanda, la contestación, escuchar los recursos audiovisuales que obran en el proceso y en general todas las pruebas. Y de allí pues que ya escuchado las intervenciones de los apoderados, pues se procede a dictar el fallo correspondiente previo a las siguientes consideraciones. Con el designio de elucidar sobre las apelaciones interpuestas por ambos extremos procesales, es pertinente precisar que esta sala se ocupará exclusivamente de analizar los puntos de desencuentro manifestados por los impugnadores, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, en concordancia con el inciso segundo del artículo 328 y viden, reparos que en esencia se enmarcan en el tópico de la viabilidad de la pretensión de ineficacia deprecada, aspiración impugnativa de la parte actora y la no acreditación del incumplimiento de los deberes endilgados al señor Gilberto Antonio Quintero Bermúdez en su condición de representante legal de la sociedad Quintero e Hijos Limitada, reparo del extremo demandado.
De cara a la solución del cuestionamiento formulado por la activante, viene bien memorar que esta clase de sanción comercial se encuentra tipificada en el Canon 190 del Estatuto Mercantil, el cual dispone que las determinaciones sociales se sancionan con ineficacia cuando, primero, son tomadas en un lugar distinto del domicilio social y segundo, la reunión se realiza contraviniendo las disposiciones legales y estatutarias relativas a la convocatoria así como al quórum. En lo atañedero al trámite del llamamiento de los accionistas a las asambleas sociales, el precepto 424 Ejudem alude que, comillas, toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y a falta de estipulación mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad, cierra comillas, normativa que, sin duda alguna, resulta pertinente aplicar a las sociedades de responsabilidad limitada por expreso mandato del artículo 372 del compendio legal citado. En el caso en concreto, con estribo en la existencia presunta de un acuerdo de voluntades perfeccionado entre la actora y la sociedad intimada, consistente en que las convocatorias a reuniones del máximo órgano social se efectuarían a través del envío escrito de comunicación a la dirección informada por cada socio, la quejosa rebate la impertinencia de la notificación que se le efectuó mediante aviso en periódico. Al respecto, se impone destacar que así como las disposiciones del artículo 424 del Código de Comercio permiten a los asociados constituir el régimen de las convocatorias para que así sea determinado en sus reglamentos, si es su consenso, también ante la ausencia de tal manifestación estatutaria, de manera sustitutiva, regularon dicha situación habilitando la convocatoria mediante aviso publicado en periódico de circulación del domicilio principal de la sociedad. Al respecto, la doctrina patria ha sostenido que, sobre comillas, la convocatoria de unas y otras reuniones debe hacerse en la forma prevista en los estatutos sociales, esto es, de conformidad con el medio y la antelación indicados en la escritura pública de constitución o de reforma del contrato de sociedad. A falta de estipulación, a los socios se les deberá convocar mediante aviso publicado en un diario que circule en el domicilio principal de la compañía. Esta parte es tomado de la obra de Francisco Reyes Villamizar, Derecho Societario, páginas 504 y 505 de la edición segunda. Partiendo de ese contexto legal y doctrinal, se colige que no es cualquier concierto el que posee la virtualidad de estructurar la forma de convocar, pues este debe caracterizarse por ser estatutario, es decir, un acuerdo nacido entre quienes formaron parte del ente societario, el cual debe aparecer contenido en dicho acto constitutivo o, si se instituyó mediante reforma, a través de la Asamblea General o Junta de Socios, conforme lo determina el Canon 158 de la Ley Comercial. Si esto es así, en el asunto de Marras, deviene infortunada la tesis presentada por la recurrente, habida consideración que en los reglamentos de la empresa, instrumentados en la escritural número 5406, calendada el 20 de noviembre de 1967, no obra estipulación en ese sentido, así como tampoco milita prueba en el legajo sobre la reforma a las ordenanzas de la sociedad, en la que se hubiera instituido como procedimiento para enterar a los accionistas de las reuniones la comunicación escrita al domicilio de estos. Para sustentar lo esgrimido en precedencia, incumbe reseñar lo acordado en el artículo 11 del mencionado instrumento público, el cual expresa que, abre comillas, que la Junta de Socios se reunirá ordinariamente cada año en los meses de febrero a marzo por convocatoria del gerente o de un número plural que representen no menos del 50% de las partes o derechos en que esté dividido el capital. En las extraordinarias se reunirán los socios en cualquier tiempo por convocatoria que les haga el gerente con no menos de 8 días de anticipación, se cierran comillas. Manifestaciones en las que nada se estableció sobre la forma de convocatoria. Ahora bien, el increpante discute que entre la promotora de este litigio y la sociedad encartada se perfeccionó un acuerdo en el que, a su parecer, es idóneo para inhabilitar la aplicación de lo consagrado en el artículo 424 del Código de Comercio, razonamiento que en criterio de este tribunal está condenado al fracaso, por cuanto el simple cruce de comunicaciones no es un evento que denote per se un consenso
al respecto y que éste alcance la connotación de ser estatutario, situación a la cual debe agregarse que la costumbre comercial alegada por la parte impugnante no cumple con los requisitos establecidos en los artículos tercero y subsiguientes del Código de Comercio y 179 del Código General del Proceso para tenerla como tal en cuanto a su demostración y naturaleza de la práctica realizada, dado que la usanza reseñada por la activante no se aprecia como uniforme, reiterada, ni mucho menos desarrollada en un conglomerado amplio de la sociedad, pues a decir verdad, el único marco comportamental de referencia acreditado en el plenario es el desplegado entre los mismos sujetos procesales aquí enfrentados. Como puede avisorarse, de tales hechos solo alcanza a desgajarse que la reclamante puso en conocimiento su domicilio al administrador de la compañía y que éste procedió a notificarle el agendamiento de las reuniones vía escrita y a la dirección comunicada, mas no que en realidad hayan llegado a un orquestamiento sólido y definitivo sobre el protocolo a seguir en materia de convocatorias. Es más, si en gracia de discusión se aceptare la existencia de un convenio entre la actora y la empresa demandada para enterar a la primera el día y la hora de las distintas sesiones ordinarias y extraordinarias a celebrar, se insiste, devendría desacertado valerse de tal asentimiento para fustigar el fallo dictado, dado que tal concierto no tiene la aptitud necesaria para pretextar la inaplicación de la parte final del artículo 424 del Código de Comercio, en razón de que no es una manifestación de voluntad nacido del órgano de dirección, sino a lo sumo de alguno de sus accionistas, la cual no puede tenerse como vinculante para consentir la ineficacia de la reunión resistida en la demanda por indebida convocatoria. En ese orden de ideas, al margen de que se comparta con el opugnante el carácter supletivo de las disposiciones contenidas en la parte final del memorado artículo 424 y viden, en relación con la manifestación de la voluntad de los asociados en los estatutos societarios frente a la forma de convocar, ello se torna escaso para reprochar el acto atacado por la vía de la ineficacia. Y es que no asoma incertidumbre alguna respecto al intercambio de mensajes entre la demandante y la gerencia de la empresa enjuiciada, como anteriormente se dejó sentado. Sin embargo, estas evidencias apreciadas junto al comprobado enteramiento disímil de la gerencia de la empresa accionada utilizaba para notificar las reuniones corporativas a sus asociados, no logra satisfacer a cabalidad los postulados axiológicos para predicar la ineficacia del acto rebatido. En conclusión, a pesar del esfuerzo argumentativo del extremo demandante por traer convicción sobre su punto de vista, al no encontrarse acompasado con el verdadero espíritu de la norma objeto de debate, la decisión opugnada no podrá ser objeto de revocatoria y así se declarará en el cuerpo resolutivo de esta providencia. Adentrándose al escrutinio de la inconformidad planteada por la parte demandada, la cual se concreta en que, en su sentir, no se dio un trato discriminatorio a la señora Grace Quintero Bermúdez en lo que toca con la convocatoria a la reunión desarrollada el 18 de enero de 2017, debe notarse que el reflejo probativo de los diferentes medios de convicción arrimados al plenario permiten entrever que Gilberto Antonio Quintero Bermúdez, en su condición de representante legal de la sociedad Quintero e Hijos Limitada, sí tuvo un comportamiento particular frente a la actora. Al respecto, no obstante que el 1 de junio de 2016 la impulsora había indicado a la sociedad enjuiciada que la única y exclusiva dirección donde recibiría comunicaciones sería la calle 85A, número 2061, bloque 1, bloque 2, apartamento 201 de esta urbe, ver folio 16 del cuaderno principal, se otea que la demandada prefirió agotar el trámite de la convocatoria a través de aviso de publicación en medio de circulación en el domicilio de la compañía. Este hecho cobra relevancia al aparecer probado en el sublite que, a pesar de haberse citado indistintamente en las publicaciones a los, entre comillas, accionistas de la sociedad Quintero Hijos Limitada,
ver folios 72 y 73 de la misma encuadernación, la gerencia enteró a varios de los socios por un mecanismo diferente al antes señalado, situación que encuentra fuerza de certeza con la declaración del señor Gilberto Antonio Bermúdez, quien afirmó que durante el periodo de 10 de agosto de 2016 a 10 de agosto de 2017 mantuvo conversaciones frecuentes con sus hermanas Marta Ligia y Lidia Constanza Quintero Bermúdez, mientras que con Grace no sostuvo diálogo alguno. Asimismo, en relación con los temas societarios, señaló que con aquellas habló, entre otras cosas, de la forma de cambiar las convocatorias y que, comillas, cuando hay comunicados se les informa, cierra comillas, ultimando que los avisos de prensa utilizados para convocar a la reunión de 18 de enero de 2017 las efectuó en colaboración con el abogado Miguel Ángel Salgado. Esto puede verificarse en la audiencia realizada el 10 de agosto de 2016, obrante en el disco compacto que se puede ver en el folio 89. Las aserciones descritas en precedencia encuentran coincidencia en el relato de la testigo Lilia Constanza Quintero Bermúdez, persona que al indagársele sobre la convocatoria objeto de litigio, sostuvo que ésta se había llevado a cabo telefónicamente por el abogado Miguel Ángel Salgado, en su condición de apoderado de la empresa Quintero e Hijos Limitada, profesional de quien resaltó, comillas, ser el abogado de Gilberto Bermúdez y de la sociedad demandada, cierren comillas. De este modo, analizando holísticamente los diferentes medios de persuasión, salta a la vista también la veracidad de las alegaciones conclusivas presentadas por el Procurador Judicial de la Encartada en torno a la urgencia de realizar las diferentes reuniones en obedecimiento al mandato impuesto por la Superintendencia de Sociedades, acto en el que a sabiendas de que la actora, comillas, con la simple presencia habría obstaculizado, cierre comillas, el desarrollo de la misma, le resultaba más provechoso el convocar mediante aviso en prensa a los accionistas. Como fulgura de las evidencias citadas con antelación, la conducta del combinado no puede verse sino como una desatención a lo preceptuado en el numeral sexto del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, la cual merece su reconvención para que en lo sucesivo se abstenga de desplegar esa serie de conductas frente a la demandante. Puestas las cosas de ese modo, se impondrá la ratificación integral del fallo increpado sin que haya lugar a imponer condena en costas en esta instancia ante el fracaso de los recursos formulados, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2017 en el subyúdice por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. Segundo, sin costas en esta instancia. Tercero, devolver el expediente al estado de origen en oportunidad. Esta decisión queda notificada en estrado. Ante el silencio de los apoderados y no habiéndose formulado alguna solicitud de aclaración, corrección o complementación, se da por terminada la presente diligencia y se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes en ella han intervenido.